Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Distrategia. Soy Luis Alexis Sánchez y el día de hoy vamos a hablar de estrategia empresarial. Y para eso hemos invitado a una persona que la conozco personalmente. Ya vamos a explicarles un poquito quién es o por qué la conozco. Él es Alexis Cami, es una persona de las que más rescato, que conoce muy bien el tema de estrategia empresarial. Ya les voy a explicar también por qué. Así que tengo el agrado hoy día de conversar con mi ex socio. Ya lo van a conocer en breves segundos. Y vamos a hablar sobre algo principalmente que tienen que escuchar los dueños de empresas. Si tú nos estás escuchando, un dueño de empresa, tienes que escuchar, no te puedes perder esta entrevista. Así que volvemos en unos segundos. Bienvenidos. Bienvenidos de vuelta y bienvenido Alexis Cami. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí contigo después de tanto tiempo. Oye, nos hemos perdido hace varios años, ¿no? Así es. Como unos 4 años más o menos. Tal cual, tal cual. Así que tremendo gusto de estar contigo. Voy a presentarte, Alexis, para la gente que no te conoce. Alexis, fuera de ser una persona que ha pasado por empresas haciendo... primero es un MBA del MIT. Ha sido consultor de McKinsey. Ha estado en CFR Pharmaceuticals, que es la dueña de Pharmaindustria. ¿Dónde nos hemos conocido? Hemos sido socios en una empresa que se llama MapCity, que fundó Roberto, que es su hermano, y Alexis, que entró ahí a reforzar y que luego se hizo un exit con Equifax. Y bueno, y durante estos últimos años, Alexis ha hecho algo que le gusta muchísimo, y de hecho yo lo conocí en ese rol también como asesor empresarial, porque está detrás del dueño, está detrás de la plana gerencial y en realidad ayuda a que las empresas se encaminen, que eso es por lo menos, digamos, yo he estado del otro lado, siendo como el cliente del consultor Alexis, y por eso es que lo he invitado, aparte de ser mi ex socio, lo he invitado no solamente por eso, sino porque realmente es muy bueno en lo que hace. Alexis, así que bueno, con esta presentación, no sé si se me ha olvidado algo. No, maravillosa la introducción, así que muchas gracias y solamente decir que fuiste un extraordinario socio, así que yo espero que volvamos a hacerlo en el futuro de todas maneras. Muchas gracias Alexis. No, y ha sido un viaje bien bonito el que hicimos, que al final terminó en la venta de esta startup que fundó tu hermano, que fundó Roberto, del cual nosotros nos unimos, tanto tú y yo, de alguna manera nos unimos en este viaje y finalmente se la terminamos vendiendo a Equifax. Y muy, muy, muy interesante. Y muy interesante todas las lecciones que, te digo, personalmente aprendí en este viaje contigo y con toda tu experiencia, Alexis. Así que por eso te he invitado. Y el objetivo del día de hoy es ayudarle a toda la gente que nos está mirando, principalmente a los dueños de empresa, a entender qué es lo que está pasando en el mundo y cuál es el rol y qué es lo que tienen que hacer para poder ir, digamos, con lo que el mundo les va a pedir o lo que el mundo ya les está pidiendo a todos los dueños de empresa. Pero antes de eso, Alexis, me gustaría primero que nos expliques rápidamente quién es Alexis Cami. Bueno, mira, como contaste tú, mi pasión ha sido desde ya hace mucho tiempo el trabajar con el dueño de la empresa en ayudarlo en enfrentar los tremendos y cambiantes tiempos que estamos viviendo. Y esto tiene que ver con un fenómeno que yo llevo mucho tiempo mirando y estudiando, que tiene que ver con que normalmente el número uno de la empresa, que cuando está el dueño presente es el dueño, si no es el gerente general de una corporación, normalmente tiene una dificultad para hacer el link con el equipo de gestión, de modo que se entienda bien cuál es la visión, hacia dónde hay que ir y cómo hay que hacerlo. Entonces yo me he dedicado durante años, tengo un podcast sobre el tema y estoy dedicado 100% a eso. Mi pasión es ayudar a los dueños a que materialicen su visión a través de una estructura que les permita no quedar atrapados en la misma empresa, que es un gran tema que tienen los visionarios, estos empresarios que tienen mucha visión. De hecho, a mí me tocó, digamos, vivir tu experiencia y vivir de alguna manera la forma en que nos ayudaste muchísimo
para, por ejemplo, una de las cosas que sucedieron luego de eso fue justamente el exit y la venta para alinear a los socios con toda la organización. Digamos, y soy testigo de primera fila de la importancia que tuvo eso en lo que hicimos nosotros, ¿no? En el caso de Map City, porque no solamente había un tema de alineamiento entre socios, ¿no? Para que estemos todos alineados a qué es exactamente, cuál es la visión de la empresa y qué es lo que se quería, sino ya desde el punto de vista de este alineamiento, digamos, entre los socios de los dueños, con todo el equipo, todas las conversaciones que recuerdo que tuviste con el equipo, con las cabezas del equipo, para que ese alineamiento se viera en la realidad y eso generara finalmente resultados, ¿no? Así que definitivamente doy fe. Lo que pasa es que esto que es importante siempre ha sido importante, hoy día es crítico, porque estamos enfrentados a una discontinuidad que es histórica. De hecho, le podríamos llamar perfectamente una singularidad en el tiempo. Entonces, el malgastar o el distraer energía en temas internos por mala coordinación, o porque no se está transmitiendo bien la visión, es un crimen. Porque en ese intertanto, la empresa se puede pegar contra una muralla y desaparecer. Hoy ya estamos viendo empresas que están desapareciendo todo el tiempo y tiene que ver con que hay que tener puestos los ojos con cierta distancia en el camino para entender lo que está pasando, porque estamos viendo un cambio de paradigma que es tremendamente brutal y que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Y esto tú estás muy metido en este tema. Uno de ellos es justamente el tema de la cuarta revolución industrial. Es una parte de este fenómeno, pero no es el único. ¿Cuál es el conjunto de fenómenos que hacen que estemos parados ahorita en una singularidad? Mira, la singularidad viene de básicamente 3 fenómenos distintos que están confluyendo. El primero es la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todo el tema de la digitalización, que trae consigo el Internet de las cosas, robótica, ¿cierto? Blockchain, un montón de cosas que están ocurriendo que tiene que ver con que tú conoces perfecto la ley de Moore, ¿cierto? Que dice que cada 2 años la capacidad de los procesadores se duplica, ¿cierto? El gran tema, y esto es algo que se pensaba que no iba a continuar después de algunas décadas, sigue pasando. Entonces, la capacidad está aumentando a 2 elevado a n. Y si tú haces el gráfico de 2 elevado a n, haz así. Hay un punto en donde se vuelve el crecimiento exponencial. Bueno, hay distintas teorías de cuándo o hipótesis de cuándo ocurrió que se volvió exponencial el cambio, pero el cambio empezó a volverse exponencial por ahí por el 2007. El 2007, y esto lo retrata muy bien Friedman en un libro que se llama, que te lo recomiendo, seguramente si es que no lo has leído, que se llama ¿Cuál? Gracias por llegar tarde. Tiene un nombre muy, muy interesante. Bueno, y él lo plantea, él dice, el 2007 ocurrió que una serie de tecnologías salieron al mercado que en conjunto empezaron a generar un cambio explosivo y exponencial. Si lo piensas, en 2007 salió el iPhone, apareció Facebook, se abrió, Twitter, Airbnb, AT&T desarrolló una tecnología en software que hizo que aumentara exponencialmente la capacidad de datos, de traficar datos en la red. Ocurrieron un montón de cosas que empezó a generarse una velocidad de desarrollo brutal a partir más o menos del 2007. Entonces, hoy día estamos en una velocidad que es absolutamente vertiginosa, que es bien dramático porque como seres humanos tenemos una capacidad de adaptación que toma en general, si uno mira la historia, más o menos 10 años para adaptarte a una tecnología disruptiva. Y acá estamos a una velocidad que es tremenda. Ese, que ya en sí mismo sería un fenómeno tremendo, no es el único. Hay 2 fenómenos más que están ocurriendo que están haciendo que se produzca esta singularidad. El segundo fenómeno tiene que ver con el cambio climático. Está redefiniendo todo. Ya hoy día hablamos de la emergencia climática.
Entonces ahí está el segundo fenómeno que implica entonces pasarse a bajar la huella de carbono, energías limpias, etc. Y el tercer fenómeno tiene que ver con lo que nosotros llamamos en nuestra consultora la crisis de sentido. ¿Qué tiene que ver con esto? Sentido, sí. ¿A qué se refiere con esto? Es que la población, la sociedad, y esto a nivel mundial, se cansó del modelo con que veníamos. El modelo que nos permitió llegar a una abundancia en términos material ya no está funcionando. Las generaciones jóvenes, todo esto lo puedes ver con los millennials, los centennials, están reclamando que esto no tiene sentido, el capitalismo tradicional, por decirlo así. A eso iba. Estás hablando entonces del modelo económico ha perdido, digamos, ya se tiene que volver a evaluar. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. Es bien fuerte lo que estás diciendo. Pero míralo, por ejemplo, cómo ha caído el respeto a las autoridades, por ejemplo. Entonces, ¿qué autoridad hoy día hay en el mundo? Ya míralo a nivel de los parlamentos, míralo los gobiernos, mira lo que ha pasado con la iglesia. Entonces, se cayeron los referentes de autoridad. Entonces, lo que está haciendo es que estas nuevas generaciones están buscando una forma económica de relacionarnos que sea más, lo que dicen, más consciente. En términos de que no solamente sea un tema que la empresa acumule utilidad para sí misma, sino qué pasa con sus colaboradores, qué pasa con el medio ambiente. Entonces, estos tres fenómenos están chocando y lo que están haciendo en la práctica es que botaron el tablero de juego sobre el cual hacíamos negocios, ¿cierto? Y ahora se está armando un nuevo tablero. Entonces, si tú estás enredado como dueño de empresa o como CEO, enredado en perder energía discutiendo hacia adentro, no estás viendo que este nuevo tablero se está armando. Y bueno, la pregunta es, ¿vas a tomar posición o te quedaste fuera del tablero? El tablero, empecemos, a ver, voy a hablar sobre los 3 puntos que mencionas. Definitivamente para un empresario, lo que cambia con respecto al tema de la cuarta revolución industrial y el tema de la digitalización es el hecho que las interacciones y las transacciones se están volviendo digitales. Eso quiere decir que la forma de llegar al público, al mercado, cambió. Es mucho más rápido, es mucho más sencillo y ahí se abre una serie de formas para que la empresa se acerque y se comunique o se interrelacione con ese público final al cual está yendo. Entiendo que en el cambio climático el efecto directamente en las empresas es que todo va a cambiar en el sentido de que probablemente en algunos años, no sé, las costas ya no sean costas, van a tener que mudar fábricas a otro lado, van a haber lugares donde se sigue incendiando y vas a tener que mudar de repente y esos mercados van a desaparecer. ¿Eso es, entiendo, Alexis? Así es. Exactamente. Tu huella de carbono va a ser relevante, dónde produces, la calidad que estás ocupando, trayendo cosas de países donde hay, por ejemplo, explotación de gente. Entonces, eso te lleva a que tienes que empezar a reevaluar todo. Ocupas plástico, ¿qué estás ocupando? Entonces, toda la parte ecológica te pega. ¿Sí? Primero la parte digital que dijimos, vertiginoso pero brutal. Está cambiando todo. Viene toda la parte ecológica. Y aparte viene toda esta demanda en donde tú lo puedes ver, por ejemplo, lo difícil que hoy día es atraer y mantener talentos. Los jóvenes dicen, ¿a qué me estás invitando? Ahora no es solamente que me estás ofreciendo una buena compensación, sino cuál es el propósito de la empresa. ¿Cuál es su aporte? Entonces, tú tomas estas 3 cosas y dices, ups, acá hay cosas que tengo que cambiar si es que quiero proyectar mi empresa en el tiempo. Las reglas de juego están modificándose. ¿Cuál es? Entonces, vamos a tratar de alguna manera de simplificarlo como si fuera un modelo. Cuando un empresario entonces juega en este nuevo tablero que se está armando, este tablero se ha terminado de armar, está armándose, ¿y cuáles son estas nuevas reglas de juego que tienes que considerar entonces?
Ya, muy buenas preguntas las que están haciendo, ¿ah? A ver, lo primero es tomar conciencia de que estamos frente a una singularidad. Y este es un tremendo tema porque típicamente cuando tú hablas con un dueño de empresa, él o ella te va a decir, mira, si yo llevo 30 años haciendo negocio, he tenido ups and downs, ¿cierto? ¿Qué me vienes a decir que tengo que hacer cambio importante? He sido exitoso. Bueno, el primer punto que hay que tomar conciencia es que, dado la singularidad que nos estamos enfrentando, el pasado no nos sirve para proyectar el futuro. ¿Has visto? No sé sí, cómo es en Perú, pero en Chile habían unos avisos que decía que ofrecían rentabilidad y decía, esta es la rentabilidad que hemos tenido, y una nota abajo que decía, la rentabilidad no te puedo garantizar hacia adelante, esto es pasado. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, primero es tomar conciencia que cuando tú estás enfrente de una singularidad, el pasado no te sirve para proyectarte al futuro. Ese es el primero. Segundo, dado que estos tres fenómenos son de tal magnitud, no te sirve tomar medidas parches. O sea, no te sirve, por ejemplo, tú podrías decir, tengo que digitalizar mis procesos. No es la solución. Porque como es sistémico, tú lo que tienes que hacer, tienes que repensar completamente el modelo de negocios. Así es. O sea, tienes que entrar con una hoja en blanco y decir, a ver, ¿cómo se juega en nuestra dimensión? Entonces, por ejemplo, dado la crisis de sentido, en este nuevo tablero, tienes que partir con un propósito. La empresa tiene que tener un propósito que sea más allá de ganar plata. El ganar plata es una consecuencia. Pero la primera pregunta que tienes que hacerte es, ok, en este nuevo tablero tengo que trabajar desde un propósito. Y el propósito tiene que ver con mejorar en alguna dimensión el mundo. O sea, ese es lo primero. Te voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué eso se ha vuelto tan relevante? Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, Alexis, y tú miras el speech que tenían las empresas en los 80s, en los 90, y miras el speech, por ejemplo, de las startups de los 2000, y me acuerdo que hay una charla de TED de Guy Kawasaki que le explica súper bien, que es justamente el propósito, y el why de Simon Sinek también. Las startups comenzaron a decir, ok, vamos a entender cuál es nuestro propósito en el mundo, qué problema queremos resolver, y ya no me importa si lo resuelvo del A, del B, del C. El objetivo es que resuelva esa necesidad. Así que no me importa si antes se fabricaba de una manera o de otra. O sea, repensemos, revaluemos todo. Eso cambió y parte de ese espíritu, entiendo que las startups fueron, digamos, fue como una promoción, que sigue todavía, pero ha sido como una promoción que le dio mucho punch a eso, y hemos visto que sus modelos de negocio finalmente se comieron las industrias, en varias industrias, ¿de acuerdo? ¿A eso te refieres? ¿Te refieres a esa forma de ver el why? Exactamente, o sea, definitivamente es lo que estás diciendo tú. Las empresas que quieran jugar en este nuevo tablero tienen que tener un propósito. Y ahora tú me vas a preguntar por qué, ¿cierto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora o en los últimos 10 años, 20 años? Porque esto es muy nuevo. Esto es algo que está pasando desde hace no mucho. Tiene que ver con lo siguiente. Y te lo cuento porque yo me dedico justamente a la redefinición de estos modelos de negocio, pero desde un punto de vista que toma en consideración la variable antropológica. ¿Por qué viene esto? Te voy a hacer un pequeño paréntesis de algo súper interesante. La sociedad va cambiando en función de los valores que están trayendo las nuevas generaciones. Cuando hablo de valores no me refiero al tema ético, pero cada generación joven trae un ímpetu de cosas que valora más, ¿ya? Eso, cuando tú eres capaz de mirar qué es lo que están trayendo esta nueva generación, que se le llama la generación de turno. La generación de turno es entre 20 y 30 años. Tú cuando miras a la generación de entre 20 y 30 años
y le sacas todo lo que es propio de la juventud, por ejemplo, las fiestas, algunos excesos, qué sé yo, le sacas temas de moda, tú puedes ver cuáles son los valores que están ellos trayendo, instalando. Esos valores de esa generación son los que después se van a materializar en la sociedad completa. Tú lo puedes ver con, por ejemplo, tus padres o nosotros mismos, por ejemplo, que nacimos en una cierta generación, nacimos en una generación, por ejemplo, donde el éxito era muy importante. Nosotros pusimos el valor del éxito y los que tenemos más o menos 50 años estamos chipeados, estamos con el chip adentro de que es importante el éxito. ¿Qué es lo que sucede? La nueva generación, estas son las generaciones que tú las ves en las protestas, las ves en protestas en decenas de países. Acá en Chile ocurrió en octubre del 2019, fue muy potente, que viene movilizado por los jóvenes. Históricamente, esta generación joven le costaba y le tomaba tiempo instalar su discurso o sus valores porque estaban dispersados. Y los adultos que le decíamos a los jóvenes, oye, si tú primero aprende esto, aprende lo otro, ¿quién me viene a decir esto? Bueno, Internet vino a cambiar eso. Porque hoy día no le puedes decir qué sabes tú, porque ellos googlean y encuentran directamente la respuesta. Todas las respuestas. Todas las respuestas. Segundo, se coordinan y ven que esto está pasando en distintas partes. Entonces, esta generación de turno que llamamos, que son los famosos millennials y ahora son los centennials, vinieron a decir, señores, el modelo exitista de acumulación ya no nos sirve. No sirve porque nosotros queremos calidad de vida, vimos ya que de hecho nos lleva a la felicidad, porque vemos a los adultos infelices, ¿cierto? Aun cuando pueden tener un montón de dinero, no va por ahí. Y están instalando un fuerte reclamo de que esto no va más. Y es lo que estamos viendo en términos de conflictos que llamamos sociales, en distintas partes del mundo. En Chile lo estamos viendo súper fuerte y en todas partes, esto partió, mira los chalecos amarillos por una parte, mira, en todas partes del mundo está ocurriendo, en Estados Unidos, en todas partes es a nivel de la generación que están diciendo no más. Entonces, como las autoridades están por una parte desprestigiadas y por otra, aunque quisieran, el gobierno no es capaz de hacerse cargo, los llamados a tomar este fierro caliente son los empresarios, en donde a través de infundirle un propósito en lo que hacen, canalizan esta energía. Entonces tú estás viendo, por ejemplo, no sé, tú conoces, por ejemplo, la empresa Toms, no sé, claro. Mira lo que hacen. O sea, por cada par de zapatillas que venden, entregan uno. Están trabajando las comunidades, desarrollando planes de temas tienen un departamento entero, gigante, que está dedicado a cómo entregarle a la sociedad. Entonces tú lo que estás viendo es que estos jóvenes, a través de estos valores nuevos, ejemplo, colaboración, tecnología, temas, por ejemplo, de diseño, emprendimiento, están tomando estos valores y construyendo nuevas ofertas. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que te sale un Airbnb, ¿cierto? Que sin tener piezas de hoteles es más grande que cualquier cadena de hotel. Lo mismo Uber. Se montan sobre todos estos valores que están instalando las nuevas generaciones. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué tiene que hacer el empresario o el CEO, darse cuenta. Segundo, preocuparse de cambiar el modelo de negocio, pero no de cualquier forma, sino que mirando cuáles son los valores que se están instalando. ¿Y cuáles son los valores que se están instalando? Propósito, ¿cierto? De hecho, la generación centennial, que es la que está ahora apareciendo, ¿cómo se le está empezando a llamar? La generación consciente. Entonces, consciente, es decir, hay un propósito en lo que hago. Entonces, de ahí nace que tienes que cambiar el modelo de negocio y tienes que partir desde el propósito. Y es por eso que está ocurriendo ahora. ¿Viste? Esta nueva generación reclamo con respecto a lo que venían haciendo hacia atrás, mostrando que el modelo capitalista
a solas no es suficiente y están exigiendo entonces que las empresas ahora empiecen a tener propósito o que tengan, como dicen, un triple impacto, ¿cierto? No solamente para los accionistas, sino que los colaboradores y también el medio ambiente. Entonces, lo que tú propones, para entenderte, Alexis, es, dado esta singularidad, las empresas deberían adoptar en su modelo de negocio la forma en que van a alinearse con estos tres, digamos, con estas Estos tres fenómenos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí replantear su modelo de negocio. Eso Exacto. es lo que propones. Exacto. Y el nuevo modelo tiene que partir desde el propósito. De acuerdo, pero el propósito tiene que tomar en cuenta entonces el cambio climático, tiene que tomar en cuenta la necesidad de propósito que tiene tanto los trabajadores como el consumidor, en realidad todos los stakeholders alrededor de la empresa, ¿sí? Y el hecho de que ahora vivimos en una economía digital. Esas son las tres cosas que tiene que tomar en cuenta. Okay. Exactamente. Ahora, pero ¿cómo tú le dices a un dueño de empresa primero, oye, mira, todo esto está cambiando, ¿de acuerdo? Y estas son las tres cosas que tienes que hacer y tienes que hacerlas rápido porque, mira, mañana en tu industria puede, así como le apareció un Airbnb en la industria hotelera, puede aparecer otro Uber en tu industria y muévete rápido porque de repente en un año, en 2 años, toda tu industria puede desaparecer. Entonces, ¿cómo hacer para...? Me acuerdo que tú en una de las reuniones nos decías, o sea, ponías en una línea, decías, tienes volviéndolo en sencillo, ¿no? Algo así como el hoy versus el mañana, ¿no? El hoy versus el mañana y el cómo mantienes el hoy y cómo miras hacia el mañana trabajando hacia el mañana. Porque eso no es tan fácil en todo caso. Tienes que mantener todo un equipo que tiene que generarte utilidad para que siga moviéndose la empresa, porque si no, no estamos hablando de nada. Y por otro lado, tienes que tener el tiempo para poder repensar y poder moverte hacia lo que va a ser después de empresa. ¿Cómo haces eso? Bueno, de hecho, por eso el podcast se llama Peace of Mind. Necesitas tener un poco de tranquilidad, definitivamente. El proceso no es tan complejo como suena, en términos o sea, una redefinición de un modelo de negocio es algo que se hace en un par de meses, 2, 3 meses. No es una cosa... nosotros nos dedicamos a eso, pero hay mucha gente que lo hace. Son temas de 2, 3 meses. Tú lo que haces es redefinir el modelo de negocio y dependiendo qué tan disruptivo sea lo que salga o qué tanto riesgo haya, tú lo que nosotros hacemos con muchos de nuestros clientes es partirlo como un spin-off. Entonces tú mantienes la estructura, le puedes ir haciendo ajustes, puedes ir haciendo cambios, pero muchas veces lo mejor es hacerlo con un spin-off. Entonces, y algo interesante, porque como tú lo que necesitas es jugar en este nuevo tablero, este nuevo forma de hacer negocio, tiene que ser liderado por alguien que esté también en sintonía con los nuevos tiempos. Entonces, algo que típicamente no ha pasado es que este spin-off lo lidera, por ejemplo, el hijo o la hija del dueño. O traes a alguien de afuera, alguien más joven, a hacer este desarrollo. No tiene que ver con la edad, es con la mentalidad, pero sabemos que normalmente está alineada las dos cosas, ¿no? Que está dispuesto... O sea, que está dispuesto a hacer cambios, que no se va a frustrar con el error, que está dispuesto a permitir el error en el equipo. Justamente lo que estás diciendo tú. O sea, el que no se pase dando instrucciones a la gente, sino que proponga, el que no haga una jerarquía en la organización, sino que la gente tenga roles, los conceptos de jerarquía, por ejemplo, que seguramente tú lo has visto. O sea, dejar que la gente... invitar gente que primero conecte con el propósito, que ahí es bien interesante porque cuando tú conectas, cuando tú traes gente que está conectada con el propósito, además, típicamente hay menos exigencia de compensación. Pues es distinto, la misma persona, el mismo talento en una empresa que no tiene propósito va a pedir que le paguen, o sea, porque cada hora es un costo para él, ¿cierto? Que no le estoy dedicando a algo que me gusta. Pero si la empresa tiene propósito, ya no es un costo para este talento el trabajar contigo.
Ujú. porque está conectado con algo que quiere dejar Te al hace mundo. feliz. Entonces Claro. además hay ventajas Ujú. de conectar con propósito. De hecho, hay un libro que se llama Grow, que demostró a través de un montón de estudios de casos que las empresas con propósito son más rentables que las sin. Entonces no es que cuando el riesgo, cuando uno le habla a un empresario de más edad sobre todo, dice, no, si hay que tener propósito, al tiro piensa, voy a perder, me va a costar plata esto. No. No es O, es I. Ujú. Rentabilidad Ujú. con propósito. Entonces, Y, efectivamente, como dices tú, requiere un liderazgo distinto también. pero por otro lado, el propósito te da una gran ventaja, no sé si competitiva, pero el propósito lo que hace es, te permite ir mucho más allá de lo que es el día a día, porque tú podrías tener una planta, digamos, o una forma de hacer las cosas en el día a día que te genera rentabilidad, vendes un producto, dos productos, ¿no? Una paleta de productos, pero si el propósito no se cumple, toda la gente está alineada para decir, ok, vamos a tener que ir transformando poco a poco toda la organización, lo que hacemos, los Exacto. productos, los procesos, todo, para que se cumpla lo que el propósito para lo que existe esta empresa, para lo que existe. Y es Ahí mucho está, más, claro, ahí está Sinek, lo que tú decías, claro, el Start with Why plantea estar guay. exactamente eso. Dice, mira, parte del why, que no es otra cosa que el propósito, y después el qué, el cómo. Uh-huh. Pero cuando te conectaste el propósito, el qué, el cómo puede ir cambiando, porque está siempre dentro del mismo paraguas. ¿Quién define el propósito? Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque en el mercado, por ejemplo, cuando se habla de transformación digital, que no involucra los dos fenómenos que tú mencionabas, pero cuando se habla solamente de transformación digital, normalmente se mira, digamos, a la junta gerencial, al CEO y a la junta gerencial. Claro, en empresas familiares de repente el CEO puede ser, digamos, es el dueño también. Pero cuando hablas del propósito, esto va más allá de quien gestiona la empresa en el día a día, porque es quien define crear una empresa o mantener una empresa o no venderla por último, que es el dueño y es a donde tú te diriges. Entonces, dicho esto, si tiene que haber una transformación en el modelo de negocio, una transformación digital para solamente los que ven el fenómeno digital, ¿quién es el llamado a liderarla? ¿El CEO o el dueño? ¿O los Mira, dueños? otra buena pregunta. Esto tiene que nacer, esto nace normalmente el dueño. Y cuando no está el dueño, efectivamente son las cabezas desde donde parte esto. Y muchas veces para descubrirlo tienes que irte al origen de por qué se construyó, cómo fue la historia de vida del fundador, cómo fue que partió la empresa. Entonces, el propósito normalmente está conectado con elementos, con algo por ahí. Uh-huh. También hay situaciones en donde en realidad tú hablas con el dueño o hablas con la empresa y no tienen ningún propósito. Y fue creado porque vieron una oportunidad para ganar dinero. Si es así, hay que construirlo. Algo que inspire. Normalmente esto es algo que se hace más top-down, en términos de... Porque no es un consenso. No es un consenso. Tú lo que necesitas es tomar una hebra desde lo más cercano al origen que conecte con algo que la empresa va a aportar al mundo más allá que de juntar utilidades para los accionistas. Claro, y ahí yo veo, por ejemplo, hay una corriente que habla de la cultura organizacional, que me parece bien, pero el problema de la cultura organizacional y llamar a todo el mundo a la mesa a ver qué es lo que va a hacer esta empresa, no lo veo con tanto sentido como lo que tú dices, que es más top-down, porque finalmente el dueño podría decir mañana, ¿sabes qué? Vendo la empresa y el fondo de inversión que me compró la empresa simplemente redefine completamente el tema, porque al no tener un propósito y el dueño no querer hacer un cambio en el mundo, pues no le interesa. En realidad lo que le interesa es generar la utilidad que le va a generar la variación del precio en sus acciones a la hora de hacer la venta. Entonces, eso tiene mucho que ver en realidad con el tener cuidado. No sé si lo lees tú, Alexis, también así, pero tiene mucho que ver con el tener cuidado de
desde dónde se define el propósito y un paso más abajo, la estrategia y el plan de lo que tiene que hacer la empresa. Claro. Porque podría haber un efecto, digamos, de repente, no sé, contraproducente, hay varios gurús en el mercado que dicen, no, o sea, hay que cambiar primero la cultura, hay que cambiar la cultura de la gente, pero no logras nada ahí si es que, o sea, la gente no, ¿cómo vas a implementar una cultura si desde arriba no hay una definición de por qué existe lo que existe, ¿no? Esta organización. Mira, ¿Cómo lo ves? tal cual como dices tú, parte desde arriba sobre todo el tema del propósito, después una vez que ya sabes cuál es el propósito o defines un propósito, tienes que hacer el modelo de negocio. Y la cultura es dependiente del modelo. Tienes que saber qué quieres hacer para definir cuál es el perfil de gente. Tú no puedes hacer un cambio cultural per se, no tiene mucho sentido. Tiene que estar al servicio del modelo que tú quieres implementar. Y ese modelo es una resultante es una bajada a tierra a hacerlo bien explícito en términos de cuál es la propuesta de valor, cómo te vas a relacionar con tus clientes, ¿cierto? Cuáles son los segmentos a los cuales vas a llegar, cuáles son las alianzas que necesitas, cuáles son los recursos que necesitas, cómo son los procesos. Todo eso eso tienes que armarlo, y una vez que sabes que tienes definido todos esos elementos, tú dices, ok, esta entonces es la cultura que calza con todo esto y hace la transformación. Entonces uno ve hoy día, y parte del mensaje, uno de los mensajes que yo creo importante dejar de esta conversación, es que tú no puedes abordar un elemento por separado, dado que estás frente a un cambio de paradigma. O sea, si tú compras que hay un cambio de paradigma hoy día, que yo creo que hay, o sea, la evidencia es brutal, o sea, cosa de ver, o sea, porque tú eliges, o esperas que te aparezca un par de jóvenes en un garage, ¿cierto?, que inventen el próximo Uber o Airbnb de tu industria, ¿cierto?, o tú te montas sobre ese nuevo tablero. Esas son las dos opciones. Cruzas los dedos o haces el cambio. ¿Ya? De todas maneras, la recomendación es hacer lo segundo. Entonces, para hacer lo segundo es que necesito repensar mi modelo de negocio considerando estos tres fenómenos que están ocurriendo. Y el modelo de negocio parte con la definición del propósito. De acuerdo. Ahora, yo ya tengo el propósito. Imaginemos un ratito que el empresario, el conjunto de empresarios se unieron porque tienen un propósito y es cambiar el mundo, mejorando la salud, y voy a buscar, no sé, reducir la anemia infantil, y para eso hay diferentes formas. Entre ellos voy a producir una galleta para arreglar ese problema en África, y ese es mi mercado. Ok, imaginemos eso. El modelo de negocio es lo siguiente, que es lo que comentas. Ok. En el modelo de negocio, obviamente, si lo haces a través de un spin-off, es mucho más sencillo porque no chocas con el modelo de negocio actual. Entonces, pues, tienes una cancha libre para poder no redefinir, sino generar un nuevo modelo de negocio. Pero en esa generación de nuevo modelo de negocio, ¿cuáles son los pilares que todo empresario debe tener? ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿De acuerdo? O si de repente utilizas una herramienta, no sé, como el Canvas. O sea, ¿qué es lo básico que un empresario debería decir? Ok, voy a reevaluar mi modelo de negocio. Mira, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya, entonces tengo que avanzar y repensar el modelo de negocio, ¿cierto? Sí. Para eso hay un montón de metodologías distintas. Canvas, por ejemplo, una que a mí me acomoda harto. Entonces tú ocupas cualquier metodología, pero lo que es clave acá es que en cada una de las definiciones tienes que chequear que estos valores que se están instalando en la sociedad estén presentes. Eso es lo que te va a garantizar que vas a tener viento a favor en lo que quieres hacer. Por ejemplo, valores millennials, colaboración. Entonces, si tú estás planteando este nuevo modelo de negocio en donde tú no colaboras con nadie, que se te prenda una luz, ¿ya? Colaboración tipo, mira lo que hace Uber, lo que hace Airbnb, los ejemplos que estamos hablando.
es colaboración. Esto del secretismo de lo cual veníamos ya no es así. Tú lo que quieres es colaborar. Entonces, ese es un punto. Ojalá con viendo cómo te insertas, pero dentro de un network, ¿cierto? De gente que esté más o menos, que esté en la misma. Entonces el modelo de negocio, ahí tienes una clave. Tiene que considerar la colaboración, ¿cierto? Emprendimiento, otro valor instalado. Ojalá que puedas montar tu nueva propuesta de valor de una forma que ayude a terceros a emprender. Te doy un ejemplo. Algo que estamos haciendo ahora mismo. Una empresa que hasta ahora se ha dedicado a la importación y distribución en un determinado segmento. ¿Ya? Una empresa B2B. ¿Ya? 100% B2B, súper amenazada, ¿cierto? Porque uno de los elementos que está ocurriendo con este cambio de paradigma es que están desapareciendo los intermediarios. Si tú eres intermediario de algo, así la luz roja arriba, mi modelo de negocio actual está en riesgo inminente con este cambio de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora un modelo B2C, ¿cierto? En donde el modelo de negocio lo que busca es que los usuarios finales se vuelvan emprendedores con estos productos. O sea, imagínate en la industria que quieras. Por ejemplo, no sé, suponte que tú eres importador y distribuidor de elementos de limpieza. Entonces, ves una clave, emprendimiento. ¿Qué pasa si hago un modelo en donde voy a ayudar a terceros que armen sus microempresas de limpieza? Entonces ahí te empiezan a dar las claves de cómo va el nuevo modelo. Sigues la metodología, cierto Canvas, tienes tu propósito, vas parte por parte y dices, ya, ok, entonces, y lo conectas con los valores de la generación. Entonces estamos diciendo colaboración, emprendimiento, globalidad. Hay distintos valores que, y después te puedo recomendar, nosotros estamos sacando material permanentemente sobre esto, donde puedes ver cuáles son los valores que se están instalando, pero tienes que estar mirando ahí. No desde una mentalidad antigua, tienes que estar viendo qué está pasando con los jóvenes, cómo se están relacionando. Y ahí están las claves. Entonces tomas, dijimos, propósito, ocupas una metodología tradicional, miras cuáles son tus grandes activos, tu know-how, qué es lo que tú realmente sabes hacer, y miras los valores. Y con eso vas armando entonces esta nueva idea de negocio que la materializa en un modelo que puede ser a través de un spin-off o ir reconvirtiendo la empresa dependiendo de qué es lo que te salga. Ese es como, te lo estoy diciendo, esto es... Claro, una consultoría en minutos. Hay que hacer el trabajo. Pero la clave es que esto esto es ciencia. No tiene mucho de arte. O sea, todos lo podemos hacer. Alguien podría estar escuchando, esto a mí necesitan un consultor. Vamos a poner al final el link de la consultora de Alexis, pero es verdad. Ahora, mira, tú estás hablando del modelo, yo voy a tratar de resumir lo que has dicho, y efectivamente yo los modelos, el Canvas me encanta, pero trato de verlo súper sencillo, y de repente es una recomendación también a la gente que nos está mirando, es cómo generas valor y cómo capturas valor. ¿Cómo creas valor y cómo te aseguras de que estás creando valor? Porque claro, teniendo todos estos pilares que es soportarte sobre el alineamiento en los fenómenos que estás viendo y que has comentado, efectivamente, pero por otro lado, lo que tienes al final que hacer como empresario es asegurarte que no solamente el trabajador, el gobierno, el principal, el que va a hacer que ese modelo de negocio sea estable en el tiempo, el que va a terminar pagando es el cliente, ¿no? Que ese cliente reciba el valor que realmente tú o tu propósito definió que le iba a dar. Si tu propósito era crearle valor a los niños de esta galleta para quitar la anemia, tienes que asegurarte que efectivamente los niños están obteniendo ese valor y que estás creando ese valor en el usuario, ni siquiera en el cliente, en el usuario, y estás generando ese valor. Luego ves la forma en que lo capturas, o bueno, en el modelo de negocio, en ese análisis vas a ver la forma en que capturas parte de ese valor.
Pero eso creo que se ha perdido, Alexis, un La poco. propuesta de valor, tú estás diciendo, o sea, lo que estás diciendo, de hecho, que es uno de los elementos del modelo de negocio, es Ujú. cuál es la propuesta de valor. ¿Qué es Y lo que asegurarte que crees ese valor, porque Claro, finalmente de eso se tratan los negocios, de crear valor, que efectivamente crees ese valor, que soluciones ese problema. sí. Porque no necesariamente en el día a día los empresarios están mirando eso, están mirando, o sea, de repente hay otros Mira, indicadores, pero ese, sí. tú le diste un punto así, pero clave. El gran tema, y que tiene que ver también con este cambio de paradigma que estamos conversando, es que históricamente tú ves en general a las empresas y los empresarios trabajando desde la oferta. Ujú. ¿Qué puedo ofrecer Exactamente. yo? ¿Cierto? Entonces digo, puedo ofrecer esto, puedo ofrecer lo otro. Tú lo que estás diciendo es, ojo que esta propuesta de valor tiene que ser construida desde la demanda. Sí. Eso es en definitiva. Que es un elemento central del modelo de negocio. Y añado un tema adicional copiado desde el mundo de las startups, que es el North Star Metric, pero que hasta hace algunas entrevistas hacia atrás entendí cuál es el impacto y la profundidad de entender el concepto. ¿Ya? Igual te lo comento a ver qué te parece, pero cuando entendí la profundidad del North Star Metric, ok, me abrió otro panorama. Normalmente en las empresas, y nosotros lo hemos vivido también, la métrica que utilizamos para saber si el barco está yendo por buen camino o no, generalmente, ¿qué son? Los estados financieros. Uh-huh. Normalmente esas son las métricas relevantes que nos van diciendo, nos van determinando si estamos yendo bien o estamos yendo mal, ¿sí? Pero cuando yo te hablo, o sea, alineado a lo que me conversas del propósito y sumándole al propósito el hecho de asegurarnos de crear valor, ¿qué pasa si tenemos una métrica adicional al P&L, ¿de acuerdo? Que nos indica si realmente estamos creando valor. Mira lo profundo de lo que te estoy diciendo. Yo hasta hace algunas semanas, cuando he tenido una entrevista con alguien que entendí, oye, tienes toda la... O sea, vi las cosas, normalmente era para mí una métrica más, pero no, a ver, espérate. Esto es mucho más profundo de lo que inicialmente lo pensaba, y es, ¿qué es lo que tú dices en realidad? ¿Cómo medimos el propósito? Por ejemplo, nosotros en economía le decimos los útiles, ¿no? ¿Cómo se crean la cantidad de útiles en tu curva de indiferencia? Pero, ¿hay alguna métrica para medir el valor que tú estás generando? Te lo pregunto, Alexis. ¿Existe una métrica cuando haces estos procesos de transformación para medir el valor que tú estás generando? Mira, yo lo que he visto es que es empresas que están, por ejemplo, que dicen, mira, este es mi EBITDA financiero y tienen otras medidas, ¿ya? Que puede ser el EBITDA social o otros indicadores que te complementan el indicador puro y duro de los números. Uh-huh. ¿Ya? Pero es extraordinario lo que estás planteando. Te lo digo porque me cambió el chip completamente, de verdad, y te lo comento. Y te voy a poner un ejemplo. Eso. Te voy a poner un ejemplo para aterrizarlo y la gente nos entiende en la práctica de lo potente y cómo te cambia toda la visión esto aquí. Por ejemplo, Airbnb. O por ejemplo, normalmente las startups utilizan eso cuando tienes detrás toda una metodología de growth hacking, porque el growth hacking, esa metodología implica tener claro el North Star Metric. Pero, por ejemplo, mira, si tu valor o el propósito que tú tienes es, por ejemplo, mejorar, hacer que la gente reduzca el tiempo en que se moviliza, Uber. Uh-huh. Lo que le estás dando a la gente no es movilidad, le estás dando tiempo. Le estás dando tiempo de vida. Cada minuto que no pierde, ¿de acuerdo?, en su carro y que mientras está en un taxi, que antes demoraba 15 minutos, lo digo porque tenía una empresa de taxi, lo conoces, en 15, 30 minutos, una hora, ¿de acuerdo? Ahora el tiempo se reduce al máximo y te permite a ti liberar ese tiempo porque estás detrás de un taxi. Entonces, el tiempo que le estás otorgando a ese usuario es una creación de valor, que estás capturándolo a través de un porcentaje que le pides al conductor. Pero si tú puedes medir ya no la utilidad que estás generando en el P&L, sino la cantidad de tiempo que le estás ahorrando a ese usuario, estás sabiendo si estás impactando realmente con el propósito. Por ejemplo. Interesante. Lo que pasa, tú estás tocando la propuesta de valor, ¿ya? Volviendo a ser un elemento central del modelo de negocio, se construye en base a básicamente 3 temas. ¿Qué necesidad resuelves? Uh-huh. ¿Qué beneficio entregas?
que no siempre es lo mismo, Ujú. y cómo te diferencias. En el ejercicio que tú estás diciendo, en el tema de Uber, ¿cuál es la necesidad? Moverme de A a B. ¿Cuál es el beneficio? Liberar tiempo. ¿Cierto? Ahí tienes el punto que está diciendo. Y la tercera pata es cómo me diferencio. Esos son los tres elementos que tienen que estar en una propuesta de valor. Ujú. Ahora tú dices, oye, pero midamos cómo estamos Generando ejecutando la valor. propuesta de valor. Y, Pues, y más que ejecutar, y midamos, si, o sea, de alguna manera, que es muy difícil, pero midamos el valor que estamos generando, porque finalmente claro. o sea, el objetivo de las empresas es crear valor. Eso es, ¿no? Finanzas 1, ¿no? Claro. Es crear valor. ¿Cómo medimos la creación de valor? Porque eso sí no te lo dicen en la universidad. Sí. No sé si me explico. Sí, O sea, sí, claro, sí. ¿no? O sea, en ¿Has economía... ¿Has visto casos de cómo lo miden? Sí, y por eso te digo que me he quedado sorprendido. A ver, De verdad, cuenta, y me cuéntame. abrió todo el tema. ¿Por qué? Ahora, Porque a partir de ahí vas en cascada hacia atrás. Acuérdate que yo también tengo un programa y quedamos que yo te voy a invitar a ti para que estés. Pero aprovechando, podemos hacer un preview y yo te pregunto a ti, cuéntanos, ¿cómo se hace eso? Que en realidad parte del propósito y de cuál es el problema que quiere solucionar en realidad. Porque el problema que quiere solucionar es algo real, tangible. Una persona se demora, quiero solucionar, no sé, el problema de la anemia. Perfecto. Entonces, ¿qué implica el problema de la anemia? Que llegues a X grado de, no sé, las medidas de medicina, ¿no? O si, por ejemplo, no sé, si lo volvemos, por ejemplo, en el tema de Map City, ¿no? ¿Cómo creábamos valor ahí en el saber en saber dónde están las cosas? ¿Cómo creábamos el valor ahí? ¿De acuerdo? Para poder eventualmente crear productos. Y en el caso de, y esto lo he visto mucho en el tema de growth hacking, que o sea, creo que lo he conversado con varios y creo que no entienden el poder de todo lo que hay detrás. Porque esto acá es como ya una métrica que se va en cascada, ¿no? Oye, yo necesito mover esa métrica, que no es la métrica de la utilidad en la última línea, no. Es la métrica, por ejemplo, de el tiempo que te voy a poner un ejemplo, el tiempo que pasa una persona en tu SaaS, en tu software as a service. Si tú vendes muchos software as a service, por ejemplo, en mi caso, estamos armando todo un CRM y una lógica detrás. Si yo vendo muchos CRMs y la gente me compra CRMs, perfecto, puede ser porque de repente se olvidaron y lo tienen ahí y no lo utilizan, ¿ok? Pero me siguen pagando porque están suscritos. Es un SaaS, un software as a service, y hay una suscripción que la tienen ahí y se olvidaron. Pero si yo mido en realidad el tiempo que en promedio un usuario utiliza las funcionalidades que le generan valor, ¿de acuerdo? En lugar de, por ejemplo, las funcionalidades en donde llena data, y tengo la capacidad por software de medir ese tiempo, yo sí podría decir, antes de que me deje, que va a haber un churn, que se va a ir. Y si de alguna manera yo puedo acumular esa data por esa es la gran ventaja del mundo digital, porque el mundo digital, el activo intangible del mundo digital es la data, y la data es un activo finalmente que se vuelve tangible a la hora de que lo puedas utilizar porque lo tienes en una base de datos. Entonces, si yo puedo obtener eso y yo puedo a partir de esa información decir, ok, está bien que vendan y todo, genial, pero nuestra razón de ser, nuestro propósito es ayudar a ese usuario a que esté más tiempo en esa funcionalidad que le ayuda a obtener este resultado, y si ese es mi objetivo, si ese es mi propósito, voy a medir ese tiempo. Claro. Y a partir de ahí la lógica cambia completamente, porque ya no estás mirando cuántos estás creciendo en ventas día a día, porque esas ventas día a día pueden ser reales y el churn puede ser de 80% y no te impacta a ti. Claro. Cambió la lógica. Claro. Por eso digo, o sea, y esto lo hace... Súper interesante. ¿No? Eso en el mundo digital, evidentemente, habilita el poder medir cosas como las que estás comentando. Pero ahí está el otro cambio que es algo súper potente, Alexis. Igual, o sea, te lo comento. Cuando tú hablabas de, oye, estamos esperando en una industria que dos chicos se les ocurra hacer Airbnb y modifiquen todo, la gran ventaja que tiene el mundo digital en cualquier industria física, ¿de acuerdo? Que tú pensarías que es irreemplazable, y Airbnb nos ha enseñado que eso no necesariamente es así, es que tú reduces la fricción, y al tener un core digital te permite la escalabilidad, que permite justamente lo que tú mencionabas al principio, que es este punto de inflexión que te hace que la curva sea exponencial.
o sea, y sería cuestión de hacer un ejercicio. Es muy rico, es muy interesante. Lo he conversado con diferentes gente en diferentes industrias y es muy rico ponerte a pensar, a repensar tú, ok, vamos a pensar en una industria de ladrillo, ok. Olvídate de esta industria de ladrillo, de esta industria física, y vamos a hacer un ejercicio mental, ¿de acuerdo? De cómo transformamos esto, generándole el valor final al cliente, eliminando toda la fricción y volviéndolo digital. Es un ejercicio nada más. Es un ejercicio. ¿Ya? Pero creo que ese ejercicio podría aportar muchísimo, muchísimo a una discusión, por ejemplo, de las que tú tienes, por ejemplo, con los dueños de negocio. Mira, por ejemplo, siguiendo el ejercicio que estás diciendo, Sí. y ahora conectándolo con lo que hablamos de los valores. ¿Qué podrías hacer, por ejemplo, en temas de ladrillo? ¿Qué pasa si creemos una plataforma, ¿cierto?, donde ayudemos a terceros a que hagan artesanalmente, por ejemplo, sus ladrillos en zonas más alejadas y que se conecten con por ejemplo, demanda local? Estoy pensando... Sí. Y ahí empieza Sí, a conectar los puntos. Exactamente. Lo que tú decías, colaboración y network. Meto a todos los proveedores, ¿de acuerdo? Compras en volumen, reduces los costos, todo lo geolocalizas, defines en un clic cuáles son los proveedores más cercanos y el tiempo de menor medida, todo lo haces ya sin time con el sistema. Y habilita emprendedores. Y habilitas a la gente y reduces el costo de transacción, que es el costo... El costo de transporte. El costo de transporte, en ese caso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la industria de cemento, ¿no? En la industria de cemento, por ejemplo, por eso es que hay plantas de cemento, porque el costo de transacción es demasiado alto para el costo del valor del bien. Entonces, o sea, cambias todo. Pero a eso iba con... Que me parece genial lo que tú dices al principio es repensemos. O sea, espérate. Está bien. Desde una hoja en blanco. Desde una hoja en blanco completamente. No es que tengo este activo, mira, tengo esta máquina. No, chao, en blanco de cero. Porque cuando alguien lo haga, si tú pusiste 2 o 3 artículos, tu planta, y lo pusiste como un dado dentro de tu modelo, al final... una restricción, te va a aparecer, va a ser un Frankenstein, que va a estar a medio camino entre el tablero antiguo y el nuevo. Exactamente. Lo que estás haciendo es una ecuación que tiene una restricción. Exacto. O sea, es ilógico partir con una ecuación que tiene una restricción si quieres hacer, digamos, definir cuáles son las exógenas del modelo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? No sé cómo lo ves, Alexis. De repente... Tal cual. Estoy 100% alineado con lo que planteaste. Esa es la forma. Me parece, Alexis, esto está para rato. Sorry que a veces me emociono ya, simplemente me vuelo, pero creo que es riquísimo. Alexis, no sé si te parece, desde ya te pido una segunda edición de una conversa. Para mí siempre fue un placer conversar contigo y reconectarme contigo más aún. Así que las veces que quieras, y a veces puede ser en tu programa y otras veces en mi programa. Cuando quieras, Alexis, cuando quieras. Oye, muchísimas gracias, Alexis. Ha sido Alexis Cambio, de verdad es un gusto. Es ex socio mío, pero de verdad es una persona, una muy buena persona, la recomiendo, y como consultor, súper bueno, de verdad, súper bueno. De hecho, nos ayudó tanto que terminamos haciendo el exit, como le digo, en Map City. Alexis, muchísimas gracias. Te comprometo para una segunda versión de esta entrevista. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Distrategia. Y mi nombre es Luis Alexis Sánchez. Nos vemos para la siguiente entrevista. No se lo pierdan, con Estrategias Ganadoras por una Economía Digital. Y todos esos conocimientos que gente como Alexis y como la gente que estamos invitando al programa nos dejan al final del día, que es súper valioso. Así que creo que la gente debería eventualmente pagar por esta información, pero es gratis, así que aprovechenla, utilícenla y explótenla e implementenla en sus propias empresas. Muchas gracias por vernos y nos vemos, cuídense. Chao, chao.